Vamos a hacernos la pregunta nuevamente, hermanos, ¿para qué necesitamos la sangre? La clínica de Cleveland en uno de sus artículos dice que la sangre es necesaria porque la sangre lleva oxígeno y nutrientes alrededor del cuerpo. También forma coágulos para manejar los sangrados. También protege el cuerpo de infecciones. Se encarga de llevar desperdicios de un lado a otro y regula la temperatura del cuerpo. En resumen, la sangre hace tres cosas: transporta, protege y regula. Pero al mirar nuestro pasaje, nosotros veremos que la intención de Moisés no era darle al pueblo de Israel las funciones de la sangre para el cuerpo humano en su definición más básica, sino que a medida que nosotros vayamos viendo el pasaje, veremos cuáles eran las funciones de la sangre para ellos como pueblo de Dios y por qué era tan importante lo que Dios estaba diciéndoles a ellos en medio de este pasaje. Y creo que la importancia de este pasaje y lo que responde nuestra pregunta a la luz de esta intención de Dios era que para que ellos pudieran adorar a Dios, ellos necesitaban estar vivos. Y para estar vivos necesitaban la sangre. Así que mientras nosotros vamos sobre este pasaje, yo quiero que nosotros sigamos pensando en esa pregunta: ¿para qué nosotros necesitamos la sangre? Así que vamos al punto número 1. Nosotros necesitamos la sangre para una adoración genuina. Acabamos de leer los versículos del 1 al 9, así que no los voy a leer ahora mismo porque los acabamos de leer. Pero en esta sección que nosotros leímos, estuvimos viendo simplemente que Dios es el que continúa hablando a Moisés. Lo dice allí en el versículo número 1. El Señor habló a Moisés y le habla para darle unas instrucciones. Y en esta ocasión, como podemos ver ahí, Él le dice que le diga a Aarón, pero que también le diga a los hijos de Aarón, pero que también le diga a los hijos de Israel. En el capítulo anterior, capítulo 16 que vimos la semana pasada, Dios le estaba hablando principalmente a Aarón solamente, porque Aarón tenía que ir al lugar santo, él tenía que seguir las instrucciones, así que Dios estaba dirigiendo a Aarón. ¿Por qué? Porque él iba a hacer esa expiación. Pero ahora Dios vuelve y regresa a dirigirse a todos los hijos de Israel, es decir, a todo el pueblo. ¿Por qué? Porque ahora todo el pueblo por el cual se hizo la expiación debe escuchar las instrucciones que Dios les iba a entregar. Porque la expiación tenía el efecto sobre todo el pueblo. Por lo tanto, lo que Dios les dice en esta sección inicial, luego de haber hecho la expiación por ellos, es que aquellos que ahora no traigan sus ofrendas y sacrificio al Señor a la entrada de la puerta de reunión serán exterminados de entre su pueblo. Y esto es lo que vemos en los versículos 3 y el versículo 4. Él les dice: cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle un buey, un cordero o una cabra en el campamento, o el que lo degüelle fuera del campamento, sin llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo como una ofrenda al Señor, delante del tabernáculo del Señor, ese hombre será culpable de la sangre. Ha derramado sangre y ese hombre será exterminado de en medio de su pueblo. Pero luego de estos dos versículos, del versículo 3 y el versículo 4, ahora los versículos 5 y 6 le va a decir lo mismo. Lo que pasa es que en los versículos 3 y 4 le da la instrucción de una manera negativa, pero ahora en los versículos 5 y 6 se lo va a dar de una manera positiva. Nosotros hacemos eso constantemente, usualmente con los niños. De hecho, a mí me lo dijeron muchísimo, ¿no? Nos decían: oye, si tú no limpias tu cuarto, estas son las consecuencias negativas que vas a tener. Pero, y ahí venía el positivo, te decían lo mismo de dos maneras, porque querían que tú estuvieses claro cuál era lo negativo y qué era lo positivo, y te decían: ahora, si tú limpias tu cuarto, te va a ir bien, tú vas a poder salir a jugar. Y eso es lo que nosotros vemos en los versículos 5 al 6, es lo mismo pero de manera positiva. ¿Qué era lo que iba a ocurrir? Que al traer los sacrificios
y las ofrendas a la entrada de la puerta de reunión al Señor, los israelitas entonces estarían ofreciendo una ofrenda agradable al Señor. Y la parte positiva, si se está preguntando, pero ¿y qué pasa con el versículo número 7? ¿Qué hay de positivo ahí? La parte positiva del versículo 7, donde el Señor le está diciendo que ya ellos no sacrificarán sus sacrificios a los demonios, es eso mismo, que ya ellos no van a estar ofreciendo sacrificios a demonios, que ya ellos no van a estar siendo idólatras, porque ellos habían hecho eso anteriormente. Nosotros tenemos que recordar, hermanos, que este pueblo israelita estaba todavía en el desierto. Ellos todavía no habían entrado a la tierra prometida. Pero estos mismos son los que habían salido de Egipto y no hace mucho tiempo ellos se habían fabricado un becerro de oro por mandato, ¿a qué no saben de quién? De Aarón mismo, el que hizo la expiación por ellos. Anteriormente les había dicho, bueno, vamos a hacer un becerro de oro, y les dice al pueblo, este es tu Dios, que te sacó de Egipto, que te libró de Faraón. Y aquí Dios le está diciendo que la manera correcta en la que ellos le van a ofrecer adoración es al traer los sacrificios y sus ofrendas a la entrada de la tienda de reunión, donde Dios estaba habitando y su presencia estaba en medio de ellos. ¿Para qué? Para asegurarse de ofrecer todo al Señor. Con estas instrucciones Dios los estaba ayudando a que ellos constantemente recordaran quién era su Dios. Y ellos iban a saber que su Dios era el gran yo soy, el que verdaderamente los sacó de Egipto con brazo extendido y con mano poderosa. De hecho, el primer mandamiento que Dios le había dado a ellos, que solamente a Él iban a adorar y que solamente a Él iban a servir. Y ahora mientras nosotros estamos aquí en el capítulo 17, nosotros vemos que Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. Él es el único que merece toda la adoración y por eso Él constantemente está diciéndoles, traigan todo a mí. Ya no lo van a hacer donde lo hacían antes, sino que tienen que venir a mí, tienen que adorarme a mí. Porque todas las instrucciones que Él les había dado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15 sobre cómo ellos debían prepararse para poder estar en su presencia y no ser consumidos por Él, es lo que continúa en el capítulo 17. Y lo que vemos es que Dios es el único digno de ser adorado. Y no hay otros dioses que se puedan llevar la adoración que solamente a Él le corresponde. Y por eso Él les pide que lleven todo a la puerta de la entrada. Véalo conmigo en el pasaje, lo dice 4 veces del 1 hasta el versículo 9. Al principio, en el versículo número 4, dice que tienen que llevarlo a la puerta de la tienda de reunión para presentarlo al Señor. No, ahí lo dice más adelante en el versículo 5, que lo traigan al Señor. Y lo dice más adelante en el final del versículo 6, eso va a ser como aroma agradable al Señor. Y finalmente lo dice en el versículo 9, para ofrecerlo al Señor. Así que constantemente el Señor le está diciendo, tienen que traer sus ofrendas, sus sacrificios a la puerta de la entrada del templo de reunión, porque ahí lo están trayendo a mí, al Señor, al único Dios que debe ser adorado. Hermanos, Dios es quien determina cómo es que Él será adorado, y la sangre era parte esencial de lo que Él pedía para ser adorado y recibir una ofrenda que fuese agradable a Él. Y de manera muy interesante, aquí Dios se dirige también a los extranjeros, incluso que vivían en medio de ellos, porque en los versículos 8 y 9 Él le dice, a cualquier hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos. Así que no solamente los israelitas deben adorar a Dios conforme a cómo Dios debe ser adorado, sino que todos los que habitaban ahí en medio del campamento, incluyendo a los extranjeros, aunque no fuesen del linaje de los israelitas,
Pero si estaban en medio del campamento, ellos tenían que seguir las instrucciones, porque si no, ellos iban a ser consumidos. Recordemos que la presencia de Dios se encontraba en medio del campamento y Dios estaba habitando en medio de ellos. Si nosotros quisiéramos tener una visualización de lo que estaba ocurriendo allí, imaginémonos este cuadrado, ¿no? Así estaba el campamento, un cuadrado, donde todo el campamento de Israel estaba organizado y en el centro estaba el tabernáculo. En el centro estaba la presencia de Dios manifestada en medio de ellos. Por lo tanto, los que estuviesen dentro de ese cuadrado, dentro del campamento del pueblo de Israel, tenían que entender que la presencia del Dios santo, del Dios poderoso, del Dios temible, estaba en medio de ellos. Y por eso es que los extranjeros también tenían que hacer conforme a la palabra de Dios. Porque si no, hermanos, literalmente iban a ser consumidos. De hecho, si nosotros vamos un poco más atrás en la historia, nosotros vemos a Moisés. Moisés era el que hablaba con Dios. Y en una ocasión, en Éxodo 19:24, Dios le habla a Moisés y le dice: ve, desciende, y subirás tú, y subirá Aarón contigo. Mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Dios estaba manifestando su presencia en el monte Sinaí en aquella ocasión, y por su santidad Él no le permitió al pueblo acercarse, porque si no iba a hacer estragos en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Porque su santidad no puede tolerar el pecado. Y el día de la expiación claramente no había llegado. Eso fue lo que vimos la semana pasada en Levítico 16. Pero al llegar el día de la expiación, al luego ellos haber recibido el perdón de sus pecados, su culpa ha sido removida temporalmente, porque esto se tenía que hacer cada año. Ahora Dios les dice: ok, acérquense a mí, su culpa ha sido quitada, vengan ahora, no tengan temor. Antes no se podían acercar, pero ahora sí pueden acercarse. Yo sé que estoy en medio de ustedes, pero no los voy a destruir, no los voy a consumir, no los voy a exterminar, siempre y cuando sigan mi palabra. Porque lo vemos en el versículo 4 y en el versículo 9 de nuestro pasaje. ¿Qué les pasaba a ellos si no seguían la palabra del Señor? Será exterminado de su pueblo, dice el final del versículo número 9. Y Dios estaba pidiendo sacrificios, Dios estaba pidiendo holocaustos, y Dios pedía que sangre fuese derramada para traer ofrendas que fuesen agradables a Él. Por eso era necesaria la sangre, para que haya una adoración genuina. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios había pedido. Si los israelitas y los extranjeros hubiesen dicho lo siguiente, imagínense esto conmigo por un segundo. Pero es que mira qué bonito si nosotros le añadimos estas flores por aquí, porque de verdad nos gusta mucho cómo se ven estas flores. O si ellos hubiesen dicho: mira, qué bonito si le hacemos este baile por allá, añadimos unas danzas, unos bailes, porque es que a nosotros nos gusta mucho el baile. Pero qué tal si ellos decían: oye, tenemos una gran idea, vamos a inventarnos una nueva forma de adoración y de acercarnos a Dios. Él quedará muy impresionado con nuestra idea. ¿Saben cuál iba a ser el problema y qué era lo que iba a pasar con ellos? Versículo 4 y versículo 9. Iban a ser exterminados de entre el pueblo, porque ya Dios había establecido cómo era que Él quería que ellos se acercaran a Él. ¿Por qué? Porque el problema de eso radica en que es lo que a mí me gusta, es en lo que yo pienso, es lo que yo quiero. Y realmente lo que debemos estar preguntándonos, y lo que ellos debían estarse preguntando, es: ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios ha dicho? ¿Cómo es que Él necesita que nosotros nos acerquemos hacia su presencia? Así que nosotros vemos
que la manera en la que nos tenemos que acercar al Señor es como Él dice, es como Él quiere, porque Él es el gran yo soy y no ellos, ni tampoco nosotros, hermanos. Nosotros no somos Dios, nosotros no podemos estar inventando a la hora de acercarnos a Dios. Ya Él lo había establecido y simplemente tenemos que ir a su palabra para ver qué es lo que Él pide de nosotros. Porque de lo contrario, nosotros estaríamos corriendo el peligro de hacer lo que Él dijo en el versículo número 7, estar ofreciendo sacrificios a demonios. Y precisamente eso es idolatría. Y como seres humanos, tanto los israelitas como nosotros en este tiempo, incluso como la iglesia, como pueblo de Dios, siempre estaremos luchando y batallando con ídolos. Algo que incluso escuchaba al pastor Miguel Núñez compartir este fin de semana. Y él dijo, hablando acerca del teólogo Juan Calvino, quien decía que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Que tú logras destruir un ídolo al no darle lo que él pide de ti, tu corazón crea otro ídolo. Y entonces te vas detrás de otro ídolo. Porque la idolatría es que nosotros terminamos buscando lo que solamente Dios nos puede dar en otros lugares. Dios dice, traigan todo a mí. Vengan a mi presencia. En mi presencia encontrarán lo que necesitan. No se vayan a otros sitios, porque van a terminar buscando lo que solamente yo les puedo dar en otros lugares. Por ejemplo, el domingo en la mañana, si yo vengo a la iglesia pero yo no conozco a Dios, ¿a quién yo le estoy cantando? ¿Por qué entonces yo vengo a la iglesia? ¿Vengo porque quiero escuchar la voz de Dios y vivir en obediencia a Él? ¿O yo quiero venir para que la gente diga que vine? ¿O para que los vecinos vean que, bueno, yo y mi familia somos personas decentes, nosotros el domingo nos vestimos bien y vamos a la iglesia? ¿O para que mis familiares vean que yo sigo asistiendo el domingo a la iglesia? ¿Dónde está tu corazón al traer ofrendas al Señor? ¿Dónde está tu corazón al traer adoración al Señor? ¿Quieres adorarle reconociendo quién es Él? ¿O simplemente quieres adorar como tú te sientes cuando vienes el domingo a la iglesia? Es que yo me siento bien cuando voy allí. Es que a mí me gusta cantar y me gusta la música, así que voy para sentirme bien. Eso es ofrecer sacrificios a los demonios. Y debemos ser muy cuidadosos con esos. Lo bueno es que Dios les recuerda a los israelitas que ellos debían entender que ya ellos podían acercarse al Señor en plena libertad y con plena confianza, sabiendo que la expiación había removido sus pecados. Pero ellos sabían que seguía siendo el mismo Dios que les dijo que no se acercaran en Éxodo 19. Y quizá algunos de ellos pudieran haber estado pensando, bueno, para allá yo no voy, yo no me voy a acercar, porque si en Éxodo 19 nos dijo que no, pero ahora está diciendo que sí, ¿qué hago ahora? ¿Me acerco o no me acerco? Precisamente ese es el punto. Dios ahora en este capítulo le está diciendo, ya ustedes han sido puestos en libertad. Y el propósito de su libertad es que se acerquen confiadamente para que me adoren. Para eso los libré de la mano de Faraón, para que vinieran a adorarme. Moisés una y otra vez iba donde el Faraón y le decía, yo soy, dice, deja ir a mi pueblo para que me adoren, para que me sirvan, para que se acerquen a mí y ellos me sirvan. Hermanos, eso es lo que Dios hace. Dios trae libertad verdadera para que podamos servirle y adorarle. Hermano y hermana que me escucha, si tú ya has sido puesto en libertad por la sangre del Cordero, es decir, la sangre de Jesucristo, tú tienes acceso al trono del Señor para que tú puedas traer tu adoración y tu servicio al Señor. Así que si tú te has estado sintiendo desanimado, desanimada, pensando que lo que tú quizás puedas hacer no es suficiente para el Señor, que quizás no va a ser digno, que Él no va a recibir bien lo que tú traigas en servicio y en adoración a Él, déjame recordarte, mira, ve que el Señor es el mismo.
El Señor que te perdonó, el Señor que te dio libertad, es el mismo que te llama y te dice, acércate. Yo quiero tu adoración. Yo quiero tu servicio. Así que, hermanos, recuerden que ustedes vienen en el nombre de Jesús cuando se acercan al Señor. Ustedes no vienen a traer a ver si lo que yo hago es suficiente. Ustedes vienen y nosotros venimos al Señor sabiendo que lo que ya Cristo ofreció fue suficiente. Y por lo tanto, hermanos, nosotros podemos decir como estábamos cantando, tengo paz, estoy bien con el Señor, así que puedo venir a traerle mi adoración a Él. Así que lo que tú estás tratando de pensar y tratando de ver cómo sirves al Señor, no dudes que va a ser insuficiente. Confía en que vienes en el nombre de Jesús y trae tu adoración y tu servicio al Señor. De hecho, esa es la definición de adoración. La adoración es simplemente reconocer quién es Él, reconocer su valor y responder otorgándole el valor debido a su nombre. Pero yo sé y sabemos que la idolatría es algo muy serio y es algo con lo cual nosotros siempre estaremos batallando. Siempre estaremos lidiando con los ídolos de nuestro corazón. Pero nosotros debemos estar conscientes de que para adorar a Dios verdaderamente, nosotros necesitamos estar verdaderamente vivos. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos para estar vivos? La sangre. Así que vayamos a nuestro segundo punto. ¿Para qué necesitamos la sangre? Necesitamos la sangre para una vida genuina, es decir, una vida eterna. Y ahora sí voy a dar lectura a los versículos del 10 al 16 y dice: si algún hombre de la casa de Israel o de los extranjeros que residen entre ellos come sangre, yo pondré mi rostro contra esa persona que coma sangre y la exterminaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne está en la sangre y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas. Porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Por tanto dije a los israelitas, ninguna persona entre ustedes comerá sangre, tampoco comerá sangre ningún extranjero que reside entre ustedes. Y cuando algún hombre de los israelitas o de los extranjeros que reside entre ellos, que al cazar capture un animal o un ave que sea permitido comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto dije a los israelitas, no comerán la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la coma será exterminado. Y cuando alguna persona, sea nativo o extranjero, coma de un animal muerto o que haya sido despedazado por fieras, lavará sus vestidos y se bañará en agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces quedará limpio. Pero si no los lava o no baña su cuerpo, llevará su culpa. Al leer este pasaje en estos versículos del 10 al 14, nosotros vemos específicamente que la instrucción a los israelitas y para los extranjeros es bastante clara. ¿Qué es lo que ellos debían hacer o qué es lo que ellos no debían hacer? Comer sangre. Es bastante claro, ahí está, del 10 al 14, no coman sangre. Ese es el resumen de esta sección. Y luego de haber visto que la sangre ha sido utilizada en este libro en varias ocasiones, fue en el capítulo 16 donde nosotros logramos ver que por la sangre derramada del novillo expiatorio, los pecados y la culpa del pueblo y de Aarón también fueron quitadas, de tal forma que Aarón ahora pudo entrar en la presencia de Dios en ese lugar santo. Y Dios les dice aquí que la sangre se les ha dado para que sea como expiación. Es lo que dice el versículo número 11. Ahí Dios le da la razón. Él le dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por su alma, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. En fin, ¿por qué no pueden comer sangre? Porque la sangre es la vida. ¿Y cuál es la implicación que tiene esto? Que para que la expiación pudiera ser llevada a cabo, la culpa iba a ser quitada. Recuerden que la expiación es el quitarle la culpa a alguien, pero se tenía que poner en otro lugar, ¿no? La culpa no simplemente se quedaba huérfana,
como en muchos de nuestros conflictos, que la culpa siempre es huérfana. No, nadie tiene la culpa. No soy yo. Pues la tiene, no, tampoco yo. Pues entonces la culpa es mía. ¿Okay? La culpa siempre es huérfana. Así me decían mis papás. No, la culpa siempre tiene que ser puesta sobre alguien. ¿Okay? Eso era la expiación. Y para que la expiación pudiera ser llevada a cabo, la culpa sería quitada si otra vida era entregada. Es decir, si había sangre que era derramada. Y de hecho esto es algo que ha venido ocurriendo hasta este punto en la narrativa de la Escritura, comenzando nada más y nada menos que en el jardín del Edén. Recuerden que allí Adán y Eva se cubrieron luego de pecar contra el Señor, pero el Señor no los mató a ellos, sino que Él mató a unos animales, Él derramó sangre, porque luego Él los cubrió con pieles de animales. ¿Saben qué sucedió allí? Una vida por otra vida. Y ese patrón continúa en la historia, porque fue lo que Dios le dijo a Noé. En este pasaje, en 2 ocasiones, Dios le dice: por tanto, yo les dije a los israelitas, ya yo les había dicho anteriormente. Y fueron las palabras que Dios le había dado a Noé en Génesis capítulo 9, versículos 4 y 5, donde luego del diluvio Dios le dice a Noé: cuidado, no comas la sangre de los animales, porque la sangre de los animales es su vida. Acto seguido, Noé ofrece sacrificio al Señor, derramando la sangre, no comiéndosela, y eso agradó al Señor. ¿Qué sucedió allí? Una vida por otra vida. De la misma manera ocurre cuando el pueblo estaba en Egipto. Luego de 9 plagas, Dios le dice a los israelitas que ellos tienen que sacrificar a un cordero. Y con la sangre ellos tenían que pintar los dinteles de las puertas. Y el Señor no iba a matar a los primogénitos de aquellos hogares. ¿Por qué? Porque habían creído en la palabra del Señor y en fe ellos hicieron lo que Él les mandó. Ellos mataron un cordero, es decir, una vida por otra vida. Y aquí Dios les recuerda cuál es el propósito y la función de la sangre. No era para comerla ni para cualquier otra cosa, sino que era para preservar la vida. Porque preservando esa vida, ellos después iban a poder hacer expiación por sus pecados, sacrificando a un animal. Porque lo que merecemos todos los seres humanos, hermanos y hermanas que me escuchan, lo que merecemos todos por nuestro pecado es que nuestra sangre sea derramada. Es que nuestra vida sea quitada. La sangre de nosotros es la que debería estar corriendo. Pero eso no es todo. No solamente se termina aquí, porque la Biblia no termina aquí, sino que continúa. Y por medio de la sangre se sigue haciendo expiación por el pueblo. Este sacrificio de expiación tenía que hacerse todos los años. Y de hecho nosotros lo vemos luego del exilio, porque después del pueblo haber estado en el exilio, muchos años después de estos mismos eventos que vemos en Levítico, Esdras y Nehemías comienzan a reformar el pueblo de Israel. Nehemías se encarga de construir los muros, de levantar las murallas del pueblo. Esdras se enfoca en una reforma espiritual. ¿Y qué hacen ambos? Ofrecen sacrificios de expiación al Señor para quitar el pecado del pueblo. Ya Dios había dicho, esto va a ser un estatuto perpetuo por todas sus generaciones. Esto lo tienen que seguir haciendo, y eso continuaba. Más adelante el profeta Isaías en el capítulo 53 le dice al pueblo de Israel, y él está escribiendo cerca de 700 años antes que Jesús naciera, dice que Jesús iba a dar su vida, y en el versículo número 10 del capítulo dice lo siguiente: con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y el verso número 12 de ese mismo capítulo termina diciendo, por cuanto derramó su vida. ¿Qué es la vida? La sangre. ¿Qué fue lo que él derramó? Su sangre. Él derramó su vida. Y dice el versículo 12, hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos,
y orado por los transgresiones. ¿Por qué necesitamos la sangre? Porque la sangre, pero específicamente la sangre de Jesús, es la que nos da vida ahora a nosotros, hermanos. Así como Isaías lo profetizó, Jesús en efecto vino a este mundo y Él mismo dijo que vino para dar su vida, para derramar su sangre por los pecados nuestros. Y la noche antes incluso de Él entregar su vida, Él estaba con sus discípulos y miren qué fue lo que Él les dijo a ellos en Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28. Él les dijo, tomando una copa y habiendo dado gracias, se la dio diciendo, beban todos de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada. Vemos la sangre siendo derramada nuevamente, una vida siendo entregada, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y definitivamente al día siguiente Él fue a la cruz y Él derramó toda su sangre en la cruz. Una vida por muchas vidas. Porque a diferencia de aquellos animales, el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros fue un sacrificio perfecto, porque su vida fue perfecta. Y como dice nuestro pasaje, para la expiación era necesaria la sangre. Por eso es que Jesús tenía que morir, porque una vida tenía que ser derramada, una vida tenía que ser entregada para poder cumplir con la justicia divina de Dios. Por lo tanto, la sangre de Jesús es la que tiene el poder para darle vida a todos aquellos que están muertos aún en este preciso momento. Ese es el nuevo pacto, que la sangre de Jesús tiene poder para darnos vida, porque su vida fue derramada. Amigo y amiga que me escuchas, si tú estás aquí esta mañana y aún tú no te has identificado con la sangre de Jesús y tú todavía no te has acercado a Él, reconociendo que tú le has dado a la espalda al Creador del universo y no crees que la sangre de Jesús es suficiente para darte una nueva vida, mi oración es que tú sepas en esta mañana que sí lo es. Que la sangre de Jesús es lo único que limpia tu pecado. Y así como Dios le pedía a ellos que todo lo trajeran a Él y ellos lo traían creyendo a la voz de Dios, yo te ruego que en esta mañana tú creas la voz de Dios y que sepas que tú puedes venir a Él solamente por medio de la sangre de Jesús. Y por medio de esa sangre es que solamente tú puedes tener vida. Tú no tienes que cambiar quién eres, eso déjaselo a Él. Tú no tienes que cambiar tu pasado, eso déjaselo a Él. Simplemente ven cómo estás, porque tú no tienes tampoco que fingir algo que realmente no eres, porque Él te conoce. Y qué bueno que Él te conoce, porque Él sabe precisamente qué es lo que tú necesitas. Y Él sabe que tú lo único que necesitas es que la sangre de Jesús te limpie de todos tus pecados. Así que te ruego que vengas a Él. De hecho, más adelante en la historia de la Biblia se vuelve a mencionar, como leíamos en Hebreos capítulo 11, por la fe todas estas personas se acercaron al Señor. Y por la fe ellos simplemente ofrecieron sus vidas al Señor. Ellos estaban creyendo en la palabra de Dios. Te ruego que tú creas en la palabra de Dios. Y esto es algo que es cierto para todos los seres humanos. También para los que están bien jovencitos, para los niños. Le dije a algunos niños ahorita que les iba a hablar a ellos. Los niños que están aquí en el salón. Sí, presten atención. Si tu papá y tu mamá son cristianos, si ellos están viviendo para el Señor, ellos le han dado su vida al Señor y ahora ellos viven una vida nueva, una vida distinta, una vida para honrar al Señor. Ellos quieren eso mismo para ti también. Ellos quieren que tú conozcas al Señor. Ese es el deseo más grande de tus papás. Y tú también necesitas de la sangre de Jesús, que te limpie de tus pecados, porque tú también has desobedecido al Señor. Y Él, Dios, te hizo a ti como niño
para que tú personalmente, no a través de tu papá, no a través de tu mamá, sino que para tú personalmente, tú puedas tener una relación con el Señor. Así que si tú tienes más preguntas, por favor, pregúntale a tus papás hoy. Cuando salgan de acá, habla con ellos, pregúntales, oye, ¿qué fue eso que dijo el pastor cuando estaba hablando en el sermón? Habla con ellos. Diego quiere hablar ahora. Diego, ahorita. Pero padres también, hermanos mayores, continúen orando por sus niños, continúen orando por los jóvenes para que ellos puedan ver la necesidad que ellos tienen individualmente de Jesús y que nosotros también hagamos de la vida espiritual de nuestros niños y de nuestros jóvenes nuestra prioridad dentro de nuestros hogares. Porque si nosotros no hacemos de esto algo diario y ellos no ven que la vida espiritual para nosotros es una prioridad, ellos no lo van a ver como una prioridad para sus vidas. Y en ocasiones queremos cosas muy buenas para ellos, queremos que ellos puedan aprender mucho en la escuela, queremos que ellos puedan desarrollar sus habilidades, desarrollar sus talentos, pero no podemos intercambiar las prioridades. Tenemos que dejar las prioridades como van. La relación con el Señor va por encima de cualquier otra cosa en la vida de nuestros hijos. Así que dejemos eso como prioridad en nuestra vida, en nuestros hogares, para que ellos puedan ver que es una prioridad para nosotros. Porque si nosotros no hacemos eso, podemos estar ofreciendo sacrificios en otros lugares. Podemos estar yéndonos detrás de otros dioses, detrás del Dios de la conformidad, detrás del Dios de la estabilidad económica para ellos cuando crezcan, de la seguridad que ellos van a tener si desarrollan al máximo sus habilidades. Padres, hermanos, amigos, primos, tíos, sepan que la seguridad mayor que van a tener estos niños es si ellos están en las manos del Redentor. Es si ellos están en las manos del Señor. Y hermanos, nosotros podemos seguir viendo que esto sigue hablando a nuestras vidas al día de hoy. Nosotros podemos seguir viendo cómo la palabra del Señor está influenciando en nosotros de una manera en que el Señor nos dice que nuestra prioridad tiene que ser Él. Y si nosotros no estamos poniéndolo a Él como una prioridad para nuestras vidas, nosotros no estamos ofreciendo sacrificios a Él. Nosotros no estamos trayendo todo a la puerta de la entrada de reunión, no estamos trayendo nuestras vidas a Él. Esposos de familia, padres de familia, hombres solteros, Dios nos ha dado el privilegio para que nosotros podamos liderar espiritualmente en nuestros hogares. Hagámoslo. Pasemos tiempo en la palabra del Señor. Si no lo hacemos, podemos estar llevando sacrificios a otros lados. Pongamos nuestras vidas por nuestras familias como hombres. Sacrifiquémonos, modelemos el Evangelio dentro de nuestro hogar, obedeciendo la palabra del Señor. Porque esa es la manera en la que nosotros vamos a estar trayendo ofrenda agradable al Señor. También a las esposas, madres, hijas, mujeres solteras. Tu mejor provisión de la misma manera viene del Señor. Todos tus anhelos son satisfechos cuando tú vienes constantemente al Señor y traes tus ofrendas delante de Él solamente. Cuando tú traes tu servicio delante de Él solamente, mientras sirves a tu familia o a tu iglesia o en el trabajo, hazlo conforme a su palabra. Sigue obedeciendo la palabra de Dios y de esa manera tú vas a estar ofreciendo sacrificios que son agradables al Señor. Iglesia, constantemente verifiquemos nuestro corazón. Sigamos la palabra de Dios para que por medio de nuestras vidas nosotros podamos ofrecer al Señor la adoración verdadera que Él se merece. Y si notan, al final de este pasaje queda una instrucción, queda una última instrucción de comer un animal que había sido despedazado por fieras. Aquel que lo comiera debía lavarse, porque probablemente lo que Dios estaba tratando de comunicarle al pueblo era que ellos debían velar muy bien por el proceso que era llevado a cabo con cada animal y cuál era la comida que ellos estaban consumiendo. Y quizás también era que toda la sangre no había sido derramada.
ya que esto representaba también una limpieza incluso de cómo el pueblo tenía que estar limpio delante de la presencia del Señor. Ellos tenían que aspirar por pureza y por limpieza. En nuestro tiempo, de igual manera, nosotros debemos continuar velando por lo que nosotros estamos consumiendo. Y ustedes como iglesia, les animo a que continúen orando por nosotros como pastores. Nosotros estamos muy agradecidos por sus oraciones porque sabemos que son parte esencial de nuestra iglesia. Que el pueblo del Señor ore. Oren por nosotros como pastores. Les animo a que lo sigan haciendo. Créanme que cada vez que uno de ustedes está orando por nosotros y nos dejan saber que están orando por nosotros, para nosotros mucho ánimo. Nosotros nos gozamos muchísimo al saber que ustedes como iglesia oran por nosotros. Continúen orando para que nosotros podamos ser fieles y que hagamos un buen trabajo mientras nosotros compartimos la palabra del Señor con ustedes. Y nosotros también como pastores, Roberto, Víctor, nosotros también. Sigamos avanzando en la palabra del Señor, dediquemos nuestras vidas a la palabra del Señor, esforzándonos por velar por nosotros mismos y por la congregación, porque la vida de Cristo fue derramada por estas ovejas que el Señor nos ha entregado. Así que continuemos esforzándonos juntos en crecer en la palabra del Señor, porque al final del día, cuando llegue lo que cantábamos ahorita, cuando llegue ese gran y final día, nosotros como pastores, que somos otras ovejas en medio del rebaño, vamos a estar, hermanos, con ustedes. Miren de hecho cómo fue que lo vio Juan en el libro de Apocalipsis, ya cuando recibe la revelación de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, Apocalipsis 7. Juan dice: después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pero ¿y quiénes eran esos? ¿Quiénes eran los que estaban alabando al Señor? Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido ¿con cloro? No, con la sangre del Cordero. Hermanos, con la sangre de Jesús. Vamos a estar en la presencia de Dios aquellos que hayamos visto la sangre de Jesús y nos hemos limpiado a través del sacrificio que Él ha ofrecido por nosotros. Hermanos, la adoración a nuestro Dios la podemos hacer aquellos que tenemos vida. Y para tener vida, nosotros necesitamos la sangre de Jesús. Vamos a orar para que Dios nos ayude a tener nuestros ojos puestos en ese día y que nosotros podamos servir al Señor con libertad, sabiendo que para eso nos ha dado vida por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, para que nosotros le adoremos, le sirvamos y al final del día, cuando estemos en su presencia, podamos decir juntos: ¿sabes qué? No soy yo, sino Cristo en mí, porque fue su sangre la cual fue derramada por mi vida. Así que estemos puestos en pie y oremos al Señor. Señor Dios poderoso, te damos gracias por este tiempo. Gracias por esta tu palabra, la cual sigue siendo de gran bendición a nuestra vida el día de hoy, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender y a comprender, Señor, que es solamente por medio de tu sangre que nosotros tenemos vida y que es por medio de tu sangre, Señor, que nosotros podemos ofrecer una adoración genuina y que te agrada. Ayúdanos, Señor, a vivir esto día a día en nuestras vidas. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.